Cadena 3 Elecciones presenta Candidatos a Fondo. Candidatos a Fondo. Las voces de todas las fuerzas políticas tienen su espacio en Cadena 3 Elecciones. Ya están los candidatos para la elección general del próximo 14 de noviembre. Ya pasaron las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y arrancamos hoy con el Frente de Izquierda, Agus. Claro, las recibimos en el Estudio Mayor de Cadena 3 Argentina a Laura Vilches, candidata a senadora por el Frente de Izquierda, a Liliana Olivero, candidata a diputada nacional. Un verdadero placer recibirlas a las dos. ¿Cómo están? ¿Cómo se preparan para las generales? Buen día. Muy bien, buen día, gracias por la invitación. Y en este caso, candidatas. Candidatas. Ahora sí. Claro, candidatas. Candidatas a fondo. Ya lograron pasar la clasificación. Sí, Se ganaron el título de candidato. ¿Y el a fondo es porque vamos a ir al hueso o porque vamos a ir o porque apretamos el acelerador? Aprietan el acelerador de acá hasta el 14 de noviembre. Algo así me parece. Me parece, Sergio. Sí, claramente falta un mes. Quería saber cómo encuentran ustedes posible crecer hacia las elecciones del 12 de noviembre. Les falta unos cuantos votos para lograr consumar la idea de poder meter una banca de diputados nacionales, cosa que nunca ocurrió en el caso de la izquierda por la provincia de Córdoba. ¿Cómo creen que van a llegar al 12 de noviembre? Bueno, al 14 de noviembre. Estuvimos el 14 y estuvimos muy cerca. Recordemos el año 2013, donde nos robaron la banca, así que creo que Córdoba se merece que la izquierda también sea parte de un gran bloque del Frente Izquierda Unida en el Congreso, en un momento muy particular, de mucha crisis, datos que, bueno, ya seguramente durante la charla los vamos a abordar, que tienen que ver con la miseria, desocupación, pobreza, Fondo Monetario que viene empujando para pagar una deuda usurera completamente enorme. Bueno, de todos modos vamos a salir con toda la energía porque hay mucha decepción, mucha bronca. Hubo un voto castigo en el caso de Córdoba a Juntos por el Cambio, en contra de las políticas del Frente de Todos a nivel nacional y también del gobierno peronista de Córdoba, que ha disminuido en sus votos. Ese voto castigo hoy fue a un sector de la derecha que es de Juntos por el Cambio, pero con una enorme elección que hizo el Frente de Izquierda. Hoy somos tercera fuerza política a nivel nacional, con más de 1 millón y pico de votos. Si sumamos incluso a las fuerzas que quedaron fuera de la clasificación, como decís vos, Sergio, tenemos casi 2 millones de votos. Por lo tanto, pretendemos fortalecer más que nunca un bloque en el Congreso Nacional donde tiene que haber debates muy importantes. Esto que yo digo del Fondo Monetario Internacional no es un eslogan. Esto es parte de lo que se viene a partir de diciembre del 2021 con un Fondo Monetario que ahí estaba viendo Guzmán hoy se encuentra con la titular del Fondo Monetario Internacional para llevar adelante reformas estructurales, la famosa reforma laboral, la famosa reforma previsional y tributaria, que obviamente con cada peso que se vaya al Fondo Monetario Internacional es menos plata para salud, para educación, para vivienda, que son los grandes temas que hoy necesitamos resolver. No hay que especular 2023, quién va a ser candidato, la cara bonita a presidente o a lo que sea. Hoy hay que resolver el problema de más de 50 millones que están por debajo de la línea de pobreza e indigencia. Ese punto coincidimos todos, o sea, es noticia, es algo objetivo, está ocurriendo. Pero en particular en los temas que llevan adelante en la campaña, hace mucho tiempo que hay legisladores nacionales, diputados, fundamentalmente de la izquierda. Se ha hecho muy difícil siempre plantear estos debates que ustedes llevan a la campaña. ¿Por qué ha sido siempre tan difícil? ¿Por qué creen que puede ser diferente? ¿Qué necesitan? ¿Más legisladores de izquierda? ¿Qué se necesita para que el debate que ustedes proponen finalmente se dé? Porque de hecho
diputados de izquierda hay muchos años que hay. Sí, hemos logrado, por suerte, que de a poco colarnos, ¿no?, en ese Congreso con campañas muy a pulmón y a contracorriente. Creo que lo que hay en esta oportunidad es una experiencia que se ha hecho con los distintos gobiernos. Hoy, si lo vemos de alguna manera en este escándalo último que hubo de la Pandora Papers, ahora vemos implicados a personajes de los distintos gobiernos. Creo que esa experiencia también tiene que ir de la mano, y es a lo que apostamos, a darle una oportunidad a la izquierda para fortalecer estos debates, que es lo que hemos hecho y hacemos en las legislaturas, en el Consejo Deliberante. Bueno, en el 2019 por primera vez nos presentamos para entrar y pelear ahí una banca y conquistamos esa banca. Creemos que tenemos un desafío en ese sentido, como decía Liliana, aquí en Córdoba esta vez, como revancha también, ¿no?, de aquella banca de la que quedamos muy cerca, y sobre todo porque hay un enorme descontento y porque la gente no solo está cansada, sino que además está animándose a hacer esta apuesta, esta nueva elección que es la de votar a la izquierda para las legislativas, porque creemos que tenemos una oportunidad y la gente también empieza a verlo así. Bueno, creo que las elecciones tan significativas de Jujuy con casi el 24%, Santa Cruz, Chubut con casi un 9%, Ciudad Autónoma de Buenos Aires también casi con un 9% si contamos el conjunto de las fuerzas, un poco más 10, es decir, hay ahí una elección que tiene que ver con esa experiencia concreta que se está procesando con Cambiemos, con el peronismo en sus distintas versiones, que son los que están implicados en esos escándalos de una casta política también, un sector de la política tradicional, que además está mostrando los trapitos al sol de que está muy lejos de las condiciones de las mayorías populares, vive muy lejos de esas condiciones de vida. O sea, la fiesta de Carrió o el escándalo del cumpleaños de la primera dama, como se le sigue llamando increíblemente, ¿no?, pero de Fabiola con el presidente, muestran que mientras, hablamos un poco después fuera de aire, que mientras la mayoría se quedó sin siquiera la changa, porque hay un enorme porcentaje de desocupación y de trabajo sin registrar, y que a la que le dijeron, no, cuarentena estricta, quédate en tu casa, te doy, si es que te doy, te lo quito al tiempo, por 3 meses, un IFE bastante miserable, la gente no come vidrio. Y yo creo que empieza a haber una relación entre esa experiencia política que tiene que ver con su propia condición vital y hacer nuevas elecciones, nuevas apuestas, y creemos que en ese sentido la izquierda, que ha mostrado con la consecuencia, con la trayectoria de este tiempo, que estamos acompañando esas luchas y que se dan en la calle, en los lugares de trabajo, y que a su vez queremos elevar esas voces en el Congreso de la Nación, tienen que tener una alternativa. ¿Para qué? Para fortalecer justamente no solo esa presencia en la Cámara, en este caso en el Congreso Nacional, sino sobre todo la presencia y la pelea en las calles, que es donde creemos que está la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras, y como vimos con la Marea Verde, demostró que se pueden transformar algunas condiciones de vida, en este caso conquistando nuevos derechos, y bueno, que hoy frente a un debate como el que se está abriendo, que es el de imponer una contrarreforma laboral, es decir, avanzar sobre los derechos de los trabajadores, es fundamental, porque eso es, como decía Liliana, es lo que está pidiendo el fondo, ¿no? Laura, Liliana, la pregunta es, ¿qué opinan de las medidas económicas, las últimas, las que hemos tenido en las últimas 3 semanas? La gran cantidad de dinero vertido en distintos sectores de la sociedad, y cómo va a impactar eso en el escenario económico. Nos queda un mes y después hay que terminar el año y nos quedan 2 por delante. Bueno, como decía Laura, la gente, como no come vidrio, sabe también que estas medidas son un parche, son cosméticas, que no solucionan los problemas de la gente, no solucionan el problema del trabajo. A ver, hagamos un esfuerzo colectivo quienes estamos acá. ¿Puede vivir un jubilado, una jubilada con 25.900 pesos? No. Cuando hoy la canasta supera los 64.000 pesos, teniendo en cuenta alquiler, medicación, etcétera, etcétera. Entonces digo, son todas medidas electoralistas que no van a solucionar el problema de las mayorías populares, y eso es lo que nos preocupa a nosotras, que somos parte de ese sector. Laura es docente, yo jubilada, es decir, es el sentido común, que no es el más común de los sentidos, en
en cuanto a que las medidas siguen engordando los bolsillos de los grandes grupos económicos, de la fuga de capitales, de Galperín que dice me voy, se lleva la valijita llena de plata porque en otro país no paga impuestos. Entonces, creo que todas estas medidas son realmente electoraleras, que no tampoco llaman la atención a la gente. Un programa de empleo, un año. Esto es pan para hoy, hambre para mañana. En Córdoba lo vemos también, las 30.600 ofertas que ha dado el gobierno de Schiaretti van en el sentido de la precarización laboral de un año. Ahora inventaron los viajes para los chicos egresados. La gente necesita tener plata para alquilar, necesita tener plata para viajar, para mandar los chicos a la escuela, para tener conectividad, para tener una vivienda. Cerca de 4 millones de personas no tienen vivienda en este país. Entonces, ahora vienen con 1 millón de viviendas, plan quinquenal. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Sí. En la legislatura de Córdoba, cuando fui legisladora, a nivel nacional en el Congreso. Entonces son todas mentiras. Lo digo claramente, son todas mentiras. Yo creo que hay, perdón, Laura, me parece que hay un diagnóstico compartido en general que se expresó en las elecciones PASO en el sentido de que el país no puede seguir así. El punto es, ¿por qué deberían acompañarlas a ustedes y no a otros sectores que ustedes llaman de derecha o centro derecha, como quieran llamarlo, no es una discusión necesaria en este momento, que plantean otras medidas que tienen más que ver con lo que pasa en el resto del mundo? Claro. Mira, yo creo que hay un gran debate, inclusive a nivel mundial, que es la de la reducción de la jornada laboral. Es así uno de nuestros grandes planteos de campaña, y que se muestra concretamente que si vos redujeras la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, garantizando un salario igual a la canasta familiar, podrías crear hoy, solo afectando las ganancias de las principales 12.000 grandes empresas de nuestro país, resolverías el problema de 900.000 puestos de trabajo creados en estas condiciones. Es decir, con solo afectar las ganancias de 12.000 grandes empresas que tienen una facturación que va entre los 1.000 y los 4.000 millones anuales, vos podés crear casi 1 millón de nuevos puestos de trabajo, mientras que lo que se considera que hay son 2 millones de desocupados. Es decir, resolves el problema de la mitad del desempleo, solamente afectando esas grandes ganancias que te estoy hablando de Techint, Arcos, Aceitera General Dehesa, es decir, de ganancias multimillonarias, donde inclusive está demostrado que hoy, según los datos del relevamiento que hace el INDEC y cruzándolos con lo de la encuesta permanente de hogares, las empresas esas se han llevado por cada peso que pagan en salario 1.24 pesos de ganancia, es decir, ni siquiera logras afectar porque le sigue sobrando. ¿Pero entonces, cómo esa es una medida. Laura, pero ¿cómo? ¿Dónde? Puestos de trabajo, por ejemplo. Porque suena, la verdad que suena maravilloso, mira, pero ¿cómo? Un ejemplo concreto, la empresa Toyota, una de las que está entre las principales 1.000 empresas ganadoras, según la revista Mercado del último año, está quitando el derecho al sábado como un derecho un sábado de descanso. Les ha eliminado el sábado y está planteando un sábado con trabajo obligatorio. En lugar de hacer eso, vos ahí podés generar un nuevo turno que garantice la existencia de un sábado y defendés los derechos de los otros trabajadores. Ahora, entonces, ¿no le en ese parece que sentido, el problema es la falta de trabajo? Claro. La falta de trabajo en blanco. Bueno, porque el problema que la gran mayoría de los trabajadores tienen hoy en Argentina es que no tienen trabajo registrado. Claro. Bueno, no es mágico. Se combina. La juventud, por ejemplo, en un 75% trabaja con trabajo no registrado o precario directamente. Monotributo, contratista. Nosotros lo vemos en la propia docencia. Y el Estado es el impulsor del trabajo precario. Las trabajadoras del polo de la mujer, en las distintas áreas en salud. Imagínate si vos, frente a la pandemia, en lugar de precarizar más el trabajo de los laburantes de la salud, hubieras garantizado nuevos puestos de trabajo con condiciones dignas. Tendrías personal no agotado, tendrías mejor servicio sanitario, es decir, garantizar el acceso a la salud, y lo mismo en la docencia. Hay compañeras docentes que están como monotributistas. Las trabajadoras, por ejemplo, que hacen las tareas del cuidado, que las mujeres hoy venimos reclamando que se nos reconozca como un trabajo, que es un trabajo que está hoy,
transformado en fuente laboral. Bueno, las trabajadoras de jardines maternales en el sector privado, de los jardines maternales privados, denunciaban hasta hace 3 meses que cobraban 15.000 pesos. Un PPP. Bueno, decime si no hay posibilidades ahí en salud, en las tareas del cuidado, en la docencia también, y ni hablar de lo que decía Liliana, un plan de obras públicas para resolver el problema de la vivienda, que ahí no significa solo, por ejemplo, trabajadores de la construcción, sino todos los técnicos, electricistas, ingenieros, arquitectos que hacen falta para el diseño de una planificación urbana coherente. Es decir, les voy a hacer una pregunta necesidades les voy a hacer una pregunta que seguramente le han hecho varias veces. ¿Dónde funciona lo que plantean ustedes? Mira, lo que está demostrado, perdón, ¿En es que qué país? Por ahora en ninguno. Ahora, el capitalismo no está funcionando, Claro. y este sistema y estas condiciones han generado estos gobiernos que decíamos, por lo menos los últimos 15, Pero no 20 tienen un modelo, digamos. Me No, gustaría no, que la modelo. Argentina Pero sea además, como X. No. Habría que ser también la otra pregunta. ¿Dónde ha funcionado que con estas políticas de ajuste, de saqueo, de sumisión al Fondo Monetario Internacional hayan crecido los países? No solamente ahora con el tema de la pandemia, que sabemos que ha dejado problemas importantes en la mayoría de los países, pero cuando se ha tomado medidas de fondo coyunturales, como desconocer el pago de la deuda externa en países incluso imperialistas, se ha podido tener un margen de crecimiento y de mejoras a nivel de salud, educación, salario. Y yo lo otro que quiero plantear, que todas estas medidas, en cuanto no tengan solución inmediata, también traen problemas a las cajas jubilatorias. Recién estaba pensando que la precarización laboral lleva a que no haya aportes de las y los trabajadores en las cajas provinciales a nivel nacional y provincial. Por lo tanto, vamos por la propia dinámica a la liquidación de la jubilación. Qué casualidad que es lo que viene pidiendo también el Fondo Monetario Internacional a nivel latinoamericano, como lo hemos visto en Ecuador, en Colombia, en Chile y en Perú. Porque hay que ver cuál es la dinámica de Latinoamérica también, y por eso creemos que esta política y estas medidas que estamos planteando con muy bien desarrolladas en base a los datos que acaba de dar Laura, y donde los propios economistas del Fondo Monetario Internacional y de la propia burguesía están muy preocupados, porque efectivamente ellos tienen que sacar una mayor tasa de ganancia en el marco de la crisis que estamos viviendo a nivel del capitalismo a nivel mundial. Mira, entonces, creo que hay yo que creo tener en cuenta estos aspectos. Creo que tu pregunta es importante porque con estos gobiernos y con esta política económica, el salario desde el 2015 viene cayendo en picada. Un 21% perdió el poder adquisitivo del salario para los trabajadores registrados. Para los trabajadores estatales un 29%, y para los no registrados supera el 30%. Es decir, que evidentemente con estos planes tampoco se crea empleo, tampoco se mejoran las condiciones, y si uno escucha hoy el debate que hay inclusive entre los representantes de Cambiemos y hasta del propio Frente de Todos, que entra en la discusión de la reforma laboral, que nos quieren convencer que el problema del país es porque los trabajadores tienen derechos, la verdad que suena increíble, y no puede ser la discusión que nos pongan como modelo la UOCRA. O sea, creo que cualquiera es consciente de que el laburante de la UOCRA no está en las mejores condiciones. El 60% de los trabajadores de la construcción no tiene acceso a la jubilación. Esa mochila, que es lo que ahora dicen, que es lo que todo trabajador tendría que llevarse como seguro de desempleo, implica condiciones de precarización total que no les permite llegar a fin de mes. No es casualidad que vivan en las barriadas más pobres y más humildes los laburantes de la construcción. Entonces, realmente lo que hay que hacer es, por lo menos desde el Frente de Izquierda creemos, es plantear otra alternativa, y no te estamos diciendo medidas socialistas, revolucionarias, estamos diciendo afectar las ganancias de las principales 1.000 empresas, 12.000 empresas en este caso, pero solo con 600 de esas 12.000 empresas estaríamos avanzando en el sector privado en crear nuevos puestos de trabajo. ¿De qué estamos hablando? Petroquímica, automotrices, farmacéuticas, supermercados y alimenticios,
alimenticias, que son las que más embolsaron en este último trimestre del primer año, y aparentemente la tendencia es de acrecentarse, porque eso es algo que que dan los indicadores económicos. Entonces, ahí es donde nosotros estamos poniendo el eje, porque realmente creemos que con esta situación lo que no va es que se empobrezcan las mayorías, mientras, como vemos, los ricos se hacen cada vez más ricos. Bueno, hay muchísimos mensajes de todo el país. Dice Edgar, pregúntenle cómo generarían ingresos a la izquierda. Lean. Propuestas para las pymes son las que más empleo generan. Bueno, en la pandemia, por ejemplo, las ATP no las recibieron los pequeños talleres, los pequeños productores, los recibieron las grandes empresas multinacionales, que son las que justamente evaden impuestos, tienen todo un aparato ahí para esconder las ganancias. No hay apertura de libros, nunca sabemos si realmente pierden lo que dicen que pierden. Entonces, creemos que tiene que haber una ayuda del Estado, sin mucho trámite. Yo, que fui bancaria, sé que les pedían hasta el ADN del abuelito, decíamos normalmente, a los pequeños talleres. Hemos estado en Villa Dolores, en Río Cuarto, en un montón de lugares donde nos decían que no podían acceder a un montón de beneficios, entre comillas, que sí recibía la Coca-Cola, Techin, los grandes grupos económicos. Entonces creemos que hay que generar justamente una ayuda estatal, obviamente créditos baratos a tasa cero, para estos sectores que muchas veces le dan vida al interior del interior también, ¿no? Estela dice, todo muy lindo con la reducción de horas de trabajo, pero pregúntenles quién pagaría las cargas sociales, los aportes a los sindicatos y demás impuestos que son elevadísimos en Argentina. Gracias. Bueno, mira, yo creo que si nosotros pensamos la organización social de los recursos, la gente no quiere dejar de comer. La gente no quiere dejar de hacerse una casa, la gente no quiere dejar de ir a la escuela, la gente no quiere dejar de usar el transporte público. Es decir, los recursos salen de las actividades cotidianas que hacemos todos los días los trabajadores, que somos la mayoría de la población de este país. O sea, 15 millones de trabajadores más su familia, somos la gran mayoría de este país. El problema es cómo se distribuye la apropiación de la ganancia que surge de esos ingresos, y vemos esto que decía antes, las principales empresas concentran esa riqueza mientras los laburantes estamos cada vez más pobres. Entonces, de ahí tiene que surgir, y claro, nosotros planteamos la perspectiva de un gobierno distinto, es decir, de que toda la riqueza social se distribuya de otra manera para beneficio de las grandes mayorías que producen esa riqueza. ¿Y el Estado dónde está acá? Porque las grandes empresas generan riqueza, porque para eso se crearon, digamos, las empresas privadas, se dedican a generar riqueza, de eso trabajan, digamos, ponemos comillas. ¿Y el Estado dónde está acá, que imprime? Bueno, en esa parte, porque han hablado de las empresas privadas nada más, yo pero creo que el Estado... hay un problema, que es que eso que vos señalás, que desde el punto de vista monetario, que es uno de los elementos de la inflación, se puede resolver con otro planteo que hace la izquierda, que tiene que ver con cómo todos esos recursos, que son una forma, o sea, en un sentido el ahorro nacional, se sostienen dentro del país y se evitan, por ejemplo, vía la fuga de capitales. Creo que este escándalo de los Pandora Papers muestra cómo una de las grandes formas de evasión de las empresas también, porque eso hay que decirlo, con grandes multinacionales llevándose las casas matrices, evaden a través del sistema financiero. Bueno, nosotros decimos que hay que centralizar ese recurso, ese ahorro nacional, a través de un sistema bancario único que justamente permita, por la pregunta que hacía el otro oyente, por ejemplo, generar créditos baratos para el pequeño comerciante, que realmente sí genera una parte del laburo que hay. Entonces, son medidas que nosotros proponemos, que permiten pensar una perspectiva distinta, que distribuya de otra manera los recursos nacionales para beneficio de las mayorías y no para un sector minúsculo de empresarios. Y por la pregunta tuya, Guillermo, creo que es importante destacar que los gobiernos que hemos tenido en las últimas décadas, toda la vida, han sido cómplices con estos sectores empresarios. Han defendido esos intereses. Nosotros proponemos otra cosa, empezar a defender de una vez por todas los intereses de las mayorías populares. La gente que hoy no va a comer, el pibe que no tiene computadora, porque no tiene computadora, no tiene teléfono y ha perdido la escolaridad en este tiempo. Las familias que viven en una piecita de 4x4, como me contaban ayer, no tienen forma de hacer la tarea si no es sentado en el piso, porque no tienen mesa y no tienen silla. Y a esta realidad
es la que pretendemos defender nosotras y nosotros desde el Frente de Izquierda. Les agradecemos que hayan venido. El Muchísimas rato, gracias a ustedes. yo sé que los oyentes han registrado lo que ustedes dicen, Sí. que la vayan a votar es otra cosa, pero no importa. Pero Esperemos que opinan, sí. opinan, les pedimos preguntan. un voto de Sí. confianza. Creo que ya han Y probado que con las nos otras variantes. escriban, porque contestamos a todos. Como la y a gente que nos todas. preguntó acá, miles de cosas que no les Que nos podemos pueden preguntar. escribir ¿A dónde? por Messenger, personalmente. Por o Instagram, Twitter, Yo redes prefiero por sociales. Facebook. Claro, por Facebook, Messenger, Lili. pero porque no solamente contestamos a quienes nos felicitan, también contestamos a quienes no nos dicen las cosas que nos gusta escuchar. Entonces, que nos escriban. Instagram y Facebook con los nombres Sí, de con los ustedes. nombres con los personales. nombres Liliana nuestros, Olivero y Laura Vilches. Laura Vilches. Laura Vilches. Bueno, muchas a gracias. disposición. Y si no, nos Gracias. encontrarán en la calle también recorriendo. También. Seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias a Gracias. ustedes. Liliana es candidata a diputada nacional, encabeza la lista que también integran Gastón Bacchiani, ¿Bacchiani o Bacchiani? ¿Cómo le dicen? Bacchiani. Bacchiani, Noel Argañarás, Eduardo Salas y Laura Vilches, candidata a senadora nacional, junto a Alfredo Leites en Córdoba. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Candidatos a fondo a partir de hoy y los próximos 4 jueves con los principales candidatos para la próxima elección general del 14 de noviembre.